despertaste. ¿Qué pasó? ¿Tuviste un mal sueño? No te preocupes, que estoy aquí contigo para cuidarte y hacerte dormir de nuevo. Solo recuéstate en mis piernas, relájate. Yo me quedaré aquí hasta que te quedes dormido de nuevo. ¿Ok? Relájate, relájate, relájate. ¿Quieres contarme qué pasaba en el sueño? ¿Qué fue lo que te asustó? Yo te escucho. Entiendo. Pero no te preocupes, sí. Con este besito te vas a olvidar de todo. Ya pasó. Ya pasó. Todo está bien ahora. Si quieres puedes cerrar los ojitos mientras yo te cuido, sí. Puedo usar unas cositas que tengo acá, si te parece. Cositas que te van a relajar. Te van a hacer dormir seguramente. Puedes dejar todo en mis manos. Tuviste un día muy pesado, así que ahora yo me encargo. Eso es. Eso es. Creo que tienes la carita ligeramente seca. Tu pielcita. ¿Te duele? Bueno, ¿qué tal si la hidrato un poquito? La vamos a cuidar. Así. Te vas a sentir mejor. Entonces, tengo aquí un serum muy suave para tu carita. Te voy a poner solo unas gotitas, ¿sí? Y luego voy a esparcir a toquecitos la nariz. Y acá. A ver. Toquecitos suaves en la carita. Para que te relajes mucho.
más suavecita ahora, pero si quieres puedo dar más cuidados. Tengo por acá, por ejemplo, mira esto. ¡Chan! Es una rosita de brocha. Esto podrá ayudarte a que te relajes aún más. ¿No crees? Lo voy a pasar por tu carita a ver cómo lo sientes. Eso. La naricita, la mejilla. ¿Quieres contarme cómo estuvo tu día? Ahora todo está bien. Estás a salvo aquí. Estás conmigo. Estás en tu lugar seguro. Suavecito, suavecito, suavecito. Y un poquito en tu orejita también, ok. Por acá, por acá, por acá. Muy bien, muy bien. Por acá, por acá. Eso. Sé que la época de fin de año puede ser agotadora, ¿verdad que sí? Pero no te preocupes que con esto todo tu estrés se va a ir. Ok. ¿Qué tal si ahora te pongo una mascarilla para esa linda carita que tienes? Bien, claro. Tengo todo preparado. Mira. Me gustan mucho estas mascarillas. Así que pensé en compartir una contigo. Vamos a abrirla. Siempre me cuesta un poco. Ups. No quiere. No. Bueno, no hay problema, ¿verdad? Quedó abierta un poco extraño. ¡Chan!
Vamos a ponerla entonces en tu linda carita. Déjame apartarte el pelito aquí. Eso. Y ahora sí. Bajamos la nariz aquí. Y listo. Ok, quédate quietecita. Acá. Ujú. Se siente fresquito en tu piel, ¿verdad? Tenías la carita un poco caliente. Sí, debe haber sido porque estabas teniendo ese mal sueño. Pero ya pasó. Solo fue un sueño. No te preocupes. Estoy aquí, tranquila. Ya que tienes la mascarilla puesta, ¿qué tal si te doy un masajito? Se va a sentir muy bien, te lo prometo. Debemos esperar un ratito, así que creo que será lo mejor. Mira, tengo este lindo masajeador de ruedita. Ayudará a que tu piel se relaje. ¿Quieres que lo pase por tu carita? ¿Ok? Aquí entonces. Y al otro lado. Por acá. Más cerquita tuyo. Más cerquita. Más cerquita tuyo. Y por acá. Con permiso. Voy a acercar un poquito para acá. Perfecto, perfecto. Muy bien. La frente. La nariz. La barbilla. O el mentón. Chile también le decimos la pera. No siempre, solo a veces. Hay muchos nombres que son divertidos. ¿No la crees? Mm, por acá. Mm, bajo los ojitos con cuidado. Eso. Muy bien. En toda la carita. Si quieres cierra los ojos. Por supuesto, no voy a pasar esto sobre tus ojitos, pero sí sobre la nariz. Por el lado. Listo. ¿Qué te pareció este masajito? Masajito express con un rodillo.
tus labios, ¿te parece? Por suerte traje dos bálsamos. Este de acá, muy lindo. Como puedes ver, es de My Melody. Y este, que es brillante y combina un poco con las cositas que tengo hoy. Como por ejemplo con esto, ¿ves? Combinan. No es transparente. Fíjate que tiene algunos brillitos dorados, no sé si alcanzas a verlo. ¿Quieres este? O ambos. Por supuesto. Te voy a poner ambos entonces. El de My Melody, que es muy suavecito y tiene como un olor a miel, diría yo, pero es casi imperceptible. ¿Lo hueles? Bueno, sonríe. Y acá. Eso es. Y abajo. Listo. No te pregunté, pero ¿tienes frío? ¿Necesitas que te arrope? ¿Estás bien por ahora? Ok. Voy a pasarte una mantita. Luego, ok, cuando terminemos los cuidados. Las noches como esta de lluvia, no sé, dan ganas de abrigarse, ¿no? De estar en la camita calentitos. O en este caso, sobre mis piernas calentitas, en mi regazo. Ok, acá, sonríe un poquito. Muy bien. Perfecto. Un poquito más. Aquí en el centro para que quede muy bien hidratado. Y aquí arribita. Me gustan mucho estos. Brillan muchísimo, ¿verdad? Son muy lindos. Ok. Creo que es tiempo de sacar la mascarilla. ¿Qué piensas tú? Te voy a dar un último masajito. Voy a esparcir así todo el serum que tiene la mascarilla para que se absorba bien en tu piel. Ya lo hicimos con el rodillo, el masajeador, ¿verdad? Pero nunca está de más un poquito más. Perfecto. Ahora sí. Te quito entonces la mascarilla. Ok. Con permiso, vamos a... Eso es. Ah, tu piel se ve tan linda. Bueno, no es que no la hayas tenido linda antes. De hecho, me encanta tu piel. Es preciosa y suavecita.
No, no tienes granitos. No puedo verlos. ¿Dónde? No se notan, te lo juro. Claro que puedo hacer algo. Déjame poner esto acá para poder tirarlo después. No te sientas insegura por los granitos. Todos tenemos, yo también. Sí, solo que los maquillo. Además, no te lo he contado, pero cuando yo tenía unos 14 años, tenía muchísimos granitos. Con un tratamiento médico se fueron pasando de a poco, pero siempre me salen. Así que no te preocupes, son normales. Y a todos, te juro, a todos les salen granitos. Claro que sí. Puedo ponerte unos parchecitos en ellos si quieres. Bien. Puedo ponerte estos ahora en la noche y te dejo algunos para que te pongas mañana también, ¿ok? Estos me gustan mucho porque son lindos. Son estrellitas y corazones. No quieren salir. ¿Ves? Entonces, ¿cuál prefieres? ¿Estrellitas amarillas muy bonitas o corazoncitos rosa también muy bonitas? Ok, te voy a poner una estrellita aquí entonces. Me cuesta un poco sacarlas, pero vamos con esto. Ups, parece que no quería salir. Bueno, la ponemos acá. Aquí va. Uy, ay, sí, no quería pegarse. Y un corazón. Bien. Corazoncito porque te quiero muchísimo. Y este acá. Perfecto, aquí va. Bien. Con eso los granitos se van a ir muy rápido. Como te decía, te voy a dejar estos acá en tu mesita de noche para que puedas usarlos cuando quieras. Si quieres ponerte uno mañana o cuando te salgan granitos. Ok. Vamos ahora entonces con lo siguiente que tengo preparado para ti. ¿Me dejas limpiarte las orejitas? Creo que es muy placentero.
muy relajante. ¿Te gusta? Me alegro. Entonces, con un cotonete y con mucho cuidado vamos a limpiar la orejita izquierda primero. ¿Verdad que es la izquierda, no? Voy con esa entonces. Me voy a mover. No te preocupes, tu cabecita va a estar firme ahí. Ok, y vamos por acá. Vamos a limpiar tu orejita. Muy bien. No te preocupes por nada, que voy a tener muchísimo cuidado. Dime si te duele o si te sientes incómodo, pero espero que esto se sienta muy bien. Eso es. Déjame cambiar de mano aquí. Perfecto. Ahora sí. Limpiamos por aquí. Y un poquito más. Ok. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo se siente tu orejita? Bien. Perfecto. Entonces, vamos con la otra. Por acá. Con mucho cuidado también. Para que te relajes muchísimo. Por abajo. Por arriba. Abajo. Vamos a limpiar muy bien. Perfecto. Perfecto. Listo. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo están tus orejitas? Bien. Me alegro. Ok. Creo que ya hice casi todo lo que tenía planeado. Excepto una cosa pequeñita. Quiero cuidar un poco tu pelito. Está algo desordenado y parece que por el estrés no lo has cuidado tanto últimamente. Pero no te preocupes, que son cosas que pasan. Además, para eso me tienes a mí. Para cuidarte y hacerte sentir mucho mejor. ¿Qué tal si te pongo un poquito de aceite en las puntas y luego lo cepillo? Estoy segura que con eso tu pelito
se verá aún más hermoso de lo que ya es. Acá está. Un poquito de aceitito. Solo me voy a poner unas gotitas en la mano. 6, 7 fueron más o menos. Calentamos el aceite. Y aquí. Perfecto. Tu pelito quedó ligeramente desordenado. Así que ahora lo voy a cepillar, ¿sí? Con eso te vas a relajar aún más. Este es mi cepillo favorito. Así que perdona si tiene algún pelito mío acá. La limpié, por supuesto, pero a veces queda. No te importa, ¿verdad? Es muy lindo. Vamos a cepillar tu pelito entonces con mucho cuidado. Muy bien. Lo vamos a desenredar y dejar perfecto para mañana. Eso es. Eso es.
pastelito hermoso como tú, como tú. Bueno, creo que estás mucho mejor, así que es hora de dormir, ¿no crees? ¿Mm? ¿Quieres un cuento? Bueno, es una tradición, así que te leeré un cuentito. Déjame arroparte antes, sí. Espera, quédate aquí un momentito. Vuelvo enseguida. Bien, una mantita a la orden. Ahora sí, apoya tu cabecita aquí en mis piernas. Perfecto. Y te voy a arropar, sí. Con esta mantita suave. Vamos a arropar tu cuerpito. Para que duermas muy, muy bien esta noche. Eso. Y ahora sí te leo el cuentito. Está por acá. Los queridos cuentos con alma. Nos quedan pocos de este libro, que es el número 3, pero aún hay algunos que no hemos leído, así que a ver si los encontramos. Vamos al azar como siempre para ver qué mensaje nos quiere dar este librito. Ok, solo relájate. Este cuentito se llama La mente humana. Un científico de Phoenix, Arizona, quería probar esa teoría. Necesitaba un voluntario que llegase a las últimas consecuencias. Lo consiguió en una penitenciaría. Era un condenado a muerte que sería ejecutado en la penitenciaría de Saint Louis, Missouri, donde existe la pena de muerte ejecutada en la silla eléctrica. Propuso lo siguiente: el condenado participaría en un experimento científico en el cual se le realizaría un pequeño corte en el pulso, lo suficiente para agotar su sangre hasta la última gota. Él tenía la probabilidad de sobrevivir en caso que la sangre coagulase. Si eso sucediera, él sería liberado. En caso contrario, él fallecería por pérdida de sangre, o sea, una muerte sin sufrimiento ni dolor. El condenado aceptó, pues era preferible eso a morir en la silla eléctrica. Además, tenía una posibilidad de sobrevivir. El condenado fue colocado en una cama alta de hospital y ataron su cuerpo para que no pudiera moverse. Hicieron un pequeño corte en su pulso. Debajo de su pulso fue colocada una pequeña vasija de aluminio. Se le dijo que oiría su sangre gotear en la vasija. El corte fue superficial y no alcanzó ninguna arteria o vena, pero fue lo suficiente para que él sintiera que su pulso fue cortado, sin que él supiera.
Debajo de la cama había una bolsa de suero con una pequeña válvula. Al cortar el pulso, fue abierta la válvula del frasco para que él creyese que era su sangre la que caía en la vasija. En verdad, era el suero lo que goteaba. Cada 10 minutos el científico, sin que el condenado lo viera, cerraba un poco la válvula y el goteo disminuía. Mientras tanto, el condenado creía que era su sangre la que estaba disminuyendo. Con el pasar del tiempo, fue perdiendo color, quedando cada vez más pálido. Cuando el científico cerró por completo la válvula, el condenado tuvo un paro cardíaco y murió, sin ni siquiera haber perdido una gota de sangre. El científico consiguió probar que la mente humana cumple al pie de la letra todo lo que le es enviado. Es aceptado por el individuo, sea positivo o negativo, y que tal acción envuelve a todo el organismo, sea tanto orgánica como psíquicamente. Esta historia es una alerta para que filtremos lo que nos envía nuestra mente, porque ella no distingue lo real de lo fantástico, lo cierto de lo equivocado. Simplemente graba y cumple lo que le es enviado. Quien piensa en fracasar, ya fracasó antes de intentar. Quien piensa en ganar, lleva ya un paso adelante. ¿Te gustó este cuentito? Vale. Creo que fue un gran mensaje, ¿verdad? A veces tenemos que aprender a filtrar también, sobre todo en estos tiempos en que la información está a la mano. A veces por nuestra paz mental es bueno, ¿verdad? Al final, todo el contenido que ves, todo lo que consumes, llega a tu mente y cambia un poquito tu perspectiva de la vida. A veces en buena forma y a veces en mala forma. Bueno, para que reflexiones. Pero por supuesto, ahora te voy a dejar con palabras bonitas. Algunos mimos y caricias para que esta noche tu mente absorba todo lo bueno que hay en este mundo y que mañana tengas un lindo día lleno de amor y felicidad. Ahora cierra tus ojitos, ¿ok? Cierra, cierra, cierra los ojitos. Ahora deja que tu cuerpo descanse. Respira y suelta. Cada respiración te calma un poquito más. Tu mente merece esta paz. Puedes dormir sin preocuparte, porque yo cuido y cuidaré de ti. No es necesario que te exijas tanto. Puedes ser amable contigo. Mereces amor, descanso y calma.
estás haciendo mejor de lo que crees. Eres valioso, incluso en tus días difíciles. Permítete a ti mismo avanzar a tu propio ritmo, porque tu vida sigue, poquito a poco, hacia algo más amable. Descansa, que yo estoy aquí. Descansa, que yo estoy aquí. Todo está bien. Todo está bien. Duerme. 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 Gracias por ver. No olvides suscribirte para más videos como este. Y si aún no puedes dormir, por favor, mira estos videos. Buenas noches.